Nosotros los electrofisiólogos estamos acostumbrados a hablar de últimas en todos los congresos de no electrofisiólogos. Y creo yo que eso es básicamente, digamos, como algo que quedó del tiempo en la época en que los electrofisiólogos vivían en los laboratorios de electrofisiología midiendo señales eléctricas y no podíamos tratar casi nada, ¿no es cierto? Pero hoy en día eso ha cambiado enormemente y hoy somos parte integrada del manejo de los pacientes con patologías cardiovasculares de todo tipo. Ustedes pueden ver cómo nosotros manejamos arritmias auriculares, fibrilación auricular primordialmente, 2.5 millones de pacientes sufriendo fibrilación auricular, al menos en estadísticas norteamericanas. Manejamos todos los trastornos del sistema eléctrico, implantamos dispositivos, ayudamos a la valoración integral del paciente con falla cardíaca y con cardiopatías de origen desconocido y de hecho implantamos dispositivos en esos pacientes, 5.5 millones de pacientes con falla cardíaca y además valoramos los pacientes con arritmias ventriculares y muerte súbita, 400,000 por año en Estados Unidos. Y por eso es que hoy en día creemos que ya puede ser el momento de dejar de hablar de últimas y empezar a interactuar un poco más tempranamente con el resto de equipos. Muy bien, ahora, ¿en qué utilizamos las imágenes cardiovasculares? Y es el tema que me pidió revisar Héctor. Pues evidentemente ustedes lo vieron a lo largo de la charla. Las imágenes cardiovasculares nos ayudan a evaluar la anatomía, la morfología, la contractilidad, la fracción de eyección de los pacientes, además de que nos ayudan a definir si hay cicatriz o no, los patrones de fibrosis, su distribución, lo cual, como anotaré más adelante, es supremamente importante para nosotros, además de la presencia de inflamación. ¿Y para qué? Para lo que sirve cualquier método en medicina, para hacer diagnóstico diferencial, para evaluar y predecir un pronóstico de ese paciente y obviamente para guiar la terapia, que es lo que le voy a mostrar en los siguientes slides. En temas de fibrilación auricular, la resonancia nuclear magnética hoy es de gran ayuda en la medida que nos puede ayudar a evaluar de manera no invasiva antes de procedimientos de ablación el grado de cicatrización que puede tener la aurícula izquierda de estos pacientes. De hecho, todos sabíamos por modelos fisiopatológicos que un paciente entre más cicatriz tenga en su aurícula izquierda, el resultado de la ablación sería peor. Y esto tiene hoy ya en día una prueba clínica y la muestra este estudio en el cual los pacientes que en este grupo de pacientes de este estudio, estos individuos antes de ser llevados a terapias de ablación fueron llevados a resonancia nuclear magnética y se les estratificó de acuerdo al grado de fibrosis que mostraba dicho estudio. Después de la ablación fueron seguidos en el tiempo y se observa en esta gráfica la incidencia acumulada de recurrencia rítmica, cómo aumenta significativa y progresivamente a medida que el paciente tiene más y más porcentaje de la aurícula izquierda con cicatrización. Este es un método que nos ayudaría muchísimo, no solo a electrofisiólogos y a cirujanos, a poder planear mejor nuestros procedimientos, porque evidentemente entre más cicatriz haya en la aurícula izquierda, tenemos que planear procedimientos probablemente más extensivos que ir a ablactar los ostiums de las venas pulmonares. Evidentemente le podría ayudar a cirujanos también. Desafortunadamente este tipo de software no son de disponibilidad comercial amplia y apenas están en algunos laboratorios, probablemente todavía en etapa de experimentación, pero seguro que será una herramienta más para nosotros los electrofisiólogos en el día a día. En el tema de arritmias auriculares, por supuesto que las imágenes nos ayudan muchísimo también a evaluar la anatomía del paciente. Cuando solicitamos este tipo de estudios previos a ablaciones de fibrilación auricular, lo hacemos con el fin de identificar probables variantes anatómicas en este paciente, como pueden ver acá, una vena supernumeraria arriba a la derecha del esófago. Pero no solamente este tipo de imágenes nos ayuda a nosotros a planear el procedimiento, sino que también nos puede advertir de ciertos riesgos como qué tan cerca está el esófago de la pared posterior, etc. Y más recientemente, esa es evidencia que está por salir, este tipo de estudios nos ayudará a saber el grosor de las paredes, de las diferentes paredes de la aurícula izquierda para determinar con qué energía de radiofrecuencia
yo aplico con mi catéter las lesiones que llevarán al aislamiento de estos pacientes. Evidentemente, si a mí me advierte la imagen que la pared posterior es supremamente delgada, probablemente yo podré titular mejor y bajar un poco la cantidad de energía a administrar, a diferencia de la pared anterior o el ridge, etcétera, para minimizar riesgos de daño colateral como fístula atresofágica, etcétera. Adicionalmente, las imágenes nos están ayudando hoy en día a predecir riesgos. Hay un estudio del doctor Luigi Di Biagi que trabaja en Montefiore precisamente, quien demostró que dependiendo de la morfología de la aurícula izquierda, si es una forma de ala de pollo, si es de forma de coliflor, etcétera, dependerá el riesgo cardioembólico del paciente como un factor adicional en la estratificación de riesgo de fibrilación auricular. Y por supuesto que las imágenes de ecografía y de TAC primordialmente nos ayudarán a nosotros a escoger el tipo de dispositivos cuando planeamos cerrar la auriculilla izquierda de manera percutánea. Nosotros escogemos los dispositivos de acuerdo al tamaño del ostium de la auriculilla izquierda, a la profundidad de la misma, etcétera. Y es una ayuda que es de gran utilidad para nosotros como electrofisiólogos. Cuando pasamos al campo de ya los trastornos del ritmo eléctrico, de tipos de bloqueos, etcétera, a lo largo del día pues se ha mencionado cómo hoy en día nosotros como electrofisiólogos lo solicitamos siempre, especialmente resonancia nuclear magnética en pacientes que tengan 60 años o menos y que tengan alteraciones del sistema de conducción, sean bloqueos de rama izquierda de reciente aparición o bloqueo auriculoventricular avanzado o completo de causa inexplicable. Es decir, que todo el flujo de trabajo no nos indique la causa, no son coronarios, evidentemente no podemos hablar que sea por medicamentos, no son posoperatorios, no son etcétera, etcétera. En estos pacientes es de muchísima utilidad hacer este tipo de estudios y tiene dos razones. Uno de ellos es que no solo nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial, sino que nos ayuda a establecer también el pronóstico de estos pacientes. Por ejemplo, en sarcoide está definido que digamos que estos pacientes que presentan bloqueo auriculoventricular completo, si son llevados a implante de marcapasos, pues probablemente sea una mala decisión, porque los pacientes que cursan con bloqueo AB completo por sarcoide, hasta un porcentaje no despreciable de ellos pueden tener muerte súbita posterior y eventos de arritmias con potencial riesgo para la vida del paciente. Entonces, fíjense lo importante que es definir el diagnóstico, su pronóstico y guiar la terapia, porque en estos pacientes con bloqueo AB, que así sea reversible por esteroides, están expuestos a un riesgo incrementado de muerte súbita, de arritmias ventriculares potencialmente fatales. Debemos pensar en implantar un cardiodesfibrilador y no un marcapaso. Si nosotros no ahondamos en el estudio, pues el diagnóstico se nos va a pasar, ¿no es cierto? De hecho, como ustedes saben, hay un porcentaje no despreciable de sarcoide que puede ser puramente cardíaco, cuya primera manifestación eventualmente sea el bloqueo. Entonces, esto es una de las razones por las cuales pedimos este tipo de imágenes con mayor frecuencia hoy en día. Esto está apoyado por guías. A la izquierda ustedes ven las guías recientes que han mostrado de sarcoide, en donde se avala lo que estoy mencionando. Este es un caso, rápidamente lo presento, un paciente de 40 años de edad con bloqueo rama izquierda recientemente instaurado, sin antecedentes, con fracción de eyección normal reportada por el ecocardiograma, el cual sugería tan solo una hipertrofia septal. Se observa realce tardío con gadolinio, hipertrofia de la pared y finalmente terminó el PET mostrando lesiones inflamatorias y posteriormente se hace una biopsia de piel que demuestra la presencia de granuloma no caseificante, siendo diagnóstico de sarcoide. Ahora, en términos de cardiopatía, de estudios de cardiopatía y en falla cardíaca, que es otra de las consultas frecuentes que nosotros vemos como electrofisiólogos, pues evidentemente las imágenes, especialmente la resonancia, nos ayuda a hacer diagnósticos diferenciales. Nosotros los electrofisiólogos somos obsesivos en poder llegar a definir el diagnóstico diferencial. Con mucha frecuencia vemos interconsultas de paciente relativamente joven, 40, 50 años de edad, con fracción de eyección del 20-25% y no se tiene el diagnóstico. Y en Colombia y en nuestro país y en nuestra región hasta hace probablemente 5 años o más, si no era chagásico, si no era valvular, ¿no es cierto? Y si no era isquémico, hasta ahí llegábamos y simplemente asumíamos de pronto si nos cuadraba un diagnóstico de hipertensión y decíamos que era hipertensivo.
Y obviamente pues la literatura y es decir, la experiencia nos ha demostrado que definitivamente hay que ahondar más en el estudio de estos pacientes, porque ahí es donde hemos empezado a hacer diagnósticos que han mostrado a lo largo del día. Miocarditis de células gigantes, sarcoidosis, amiloidosis, etcétera, y es para nosotros esencial hacer el diagnóstico antes de irnos al implante, por una sencilla razón. Una vez nosotros implantamos el dispositivo, al menos en Latinoamérica, hasta ahí llegó la posibilidad de hacer resonancia nuclear magnética. No tenemos programa, esperamos ser el primero con la ayuda de Héctor y demás, en que podamos hacer resonancia en pacientes con dispositivos, y no es solo un tema de si es condicional o no condicional el dispositivo, es si también tenemos el resonador adaptado para hacer los filtrados especiales de wideband y no tener ruido de los dispositivos que implantamos cuando pedimos este tipo de imágenes. Entonces, por eso nosotros somos insistentes en que dejemos un poco el afán, esperemos, tomemos las imágenes y establezcamos diagnóstico diferencial y después implantemos si hay que implantar. Muy bien, en términos de orientar la terapia, ya lo mostraron hoy, para nosotros es muy importante que la resonancia nos defina en dónde está el área de cicatriz y si es transmural o no. No solo porque define el pronóstico, la transmuralidad es sinónimo de mal pronóstico, sino que además si nosotros implantamos cables, especialmente resincronización cardíaca, me refiero, sobre áreas de cicatriz, a estos pacientes les va mal. Aquí podemos comparar una curva de Kaplan-Meier de muerte cardiovascular, hospitalización por falla, etcétera, comparando cuando el cable izquierdo quedó estimulando en una zona de cicatriz versus no cicatriz. Ustedes pueden ver que la zona de cicatriz, la incidencia acumulada de estos pacientes con estos desenlaces fue muchísimo mayor en el tiempo que cuando el lead se ubica en una zona que no haya cicatriz. Y esto tiene que ver con que simplemente si estimulamos desde una cicatriz, nosotros vamos a generar una serie de cambios de despolarización y repolarización que van a ser inductores de arritmia también. Y esta aparentemente puede ser una solución que nos dan las imágenes. Estos son la combinación de la información que la resonancia nos puede dar en términos de si la cicatriz es transmural o no. Nos puede medir, ustedes vieron ahorita una imagen que mostró el doctor Mario, creo que fue, de contractilidad vista por resonancia, ¿no es cierto? La combinación de esa información integrada además a las venografías que nosotros hacemos nos permite en principio, como muestra este caso, escoger la zona donde dejamos el cable izquierdo en resincronización. En rojo, por ejemplo, ustedes pueden ver una cicatriz transmural, en violeta ven la zona más, la de activación más tardía, es decir, la más asincrónica, y por supuesto, además podemos señalar el frénico en ese software. Entonces nosotros podemos por venografía integrar esa información y escoger en cuál vena dejar nuestro cable izquierdo. Parece una solución supremamente razonable, repito, pero esto no es de disponibilidad universal. También nosotros recurrimos a las imágenes y pedimos el consejo de los radiólogos y de los cardiólogos especialistas en imágenes cardiovasculares cuando existen problemas, cuando implantamos dispositivos especialmente izquierdos para resincronización. Este es un paciente que nos remiten de 52 años de edad con un posoperatorio tardío en reemplazo valvular aórtico, a quien se le intentó hacer un implante, una resincronización cardíaca en otra institución, fallido básicamente porque no se pudo canular el seno coronario. El médico decide entonces implantar el cable, el que iba a ser el cable izquierdo lo deja simplemente en el tracto de salida del ventrículo derecho, es decir, el ventrículo derecho queda con dos cables pretendiendo hacer una estimulación multisitio que se llama a ver si mejoraba, pero evidentemente el paciente no fue bien, estaba en clase funcional 3 a pesar de tratamiento completo y fracción de eyección del 15%. Ustedes pueden ver en rojo donde quedó el cable en el tracto de salida del ventrículo derecho. El QRS ancho de 190 milisegundos y estimulado 100%. Esta es una reconstrucción tridimensional de donde estaba el cable. Cuando pedimos un TAC para tratar de entender la anatomía y poder ofrecer alguna otra solución y no entrar a hacer lo mismo, en un caso pues, que lo ameritaba por un paciente relativamente joven, y esto fue lo que encontramos. Vemos cómo hay una dilatación severa del ventrículo izquierdo que está deformando la anatomía del seno coronario de su ostium, donde se ve que el diámetro está disminuido y que asumimos nosotros fue lo que dificultó el caso previo.
Basados en las imágenes, planeamos el nuevo caso, entonces decidimos llevarlo con ecografía intracardíaca. Ustedes pueden ver el catéter y, digamos, simulando pues, el corte ecográfico orientado hacia lo que creíamos era lo debería estar el ostium del seno coronario y la válvula aórtica. Y esta es la imagen de ecografía intracardíaca reproduciendo fielmente lo que el TAC nos mostró. Ustedes pueden ver el ventrículo izquierdo dilatado, pueden ver la válvula aórtica, el ostium del seno coronario y la parte proximal del seno coronario con un diámetro muy reducido que seguramente era lo que estaba impidiendo canular ese seno. La guía de ecografía intracardíaca y con la información previa al TAC nos permite entonces guiar la camisa hacia ese canal estrecho que era el seno coronario y una vez canulado hacer la venografía. Ustedes pueden ver la compresión misma que se da en el seno coronario durante la contracción de ese ventrículo severamente dilatado. Esa es la venografía final y esta es el implante final de los leads con un QRS que disminuyó a 160 milisegundos. Ese paciente está en seguimiento, anticoagulado, etcétera, y esperamos que mejore. Para terminar, uno de los campos en donde más nosotros hacemos uso de imágenes especialmente resonancia y PET, como lo han visto y con las presentaciones previas lo mostraron, es en la valoración de la muerte cardíaca súbita y en la valoración del paciente con arritmia ventricular. El principio lo mencionaron, para nosotros la principal causa de arritmias ventriculares en pacientes con cardiopatía es la presencia de cicatrices, de áreas de fibrosis que no son homogéneas y que tienen además esas áreas de cicatrices canales internos que sobrevivieron a cualquier noxa, la que sea, que conducen lento y por lo tanto favorecen la aparición de fenómenos de reentrada y de taquicardia ventricular reentrante, que es la mayor causa de taquicardia ventricular en pacientes con cardiopatía. En esa medida, la resonancia, si nos muestra cicatrices y de acuerdo a su ubicación y extensión, etcétera, para nosotros se nos convierte en una información muy importante a la hora de estratificar riesgo o de evaluar causas de muerte súbita. Ya lo mencionaron, la fracción de eyección no tiene la sensibilidad ni la especificidad suficientes para ser el predictor ideal de muerte cardíaca súbita en pacientes con cardiopatía, pero esta es una ayuda adicional. En la medida que este examen, específicamente la resonancia, puede identificar áreas de fibrosis, nos puede decir en qué paredes del ventrículo o en qué ventrículo está, de hecho, ventrículo izquierdo, derecho, en qué paredes está, cómo es su distribución, es endocárdica, es epicárdica, es mesocárdica, hay heterogeneidad del tejido que se supone y tiene correlación, de hecho histopatológica es lo que se correlaciona con estos canales internos que favorecen reentrada. Toda esa información nosotros la empleamos, pero es de anotar que si bien es una ayuda diagnóstica, no hay los estudios con el número suficiente de pacientes como para que hoy en día hagan parte de las guías en términos de estratificación de muerte súbita, especialmente en pacientes con cardiopatía. Por lo tanto, nosotros hacemos un uso individualizado de estas imágenes cuando tratamos de estratificar a esos pacientes. Sin embargo, tenemos la esperanza que realmente esto sea una solución para la estratificación de pacientes. Por ejemplo, los chagásicos. Los chagásicos pueden tener cicatrices en el ventrículo derecho o en el ventrículo izquierdo. Los que la tienen en el ventrículo derecho pueden tener un ventrículo izquierdo normal o casi normal, pueden tener una fracción de eyección del 50% del ventrículo izquierdo, pero la cicatriz está en el ventrículo derecho. Esos pacientes se nos están pasando en la estratificación de riesgo de muerte súbita, ¿no es cierto? Y en Chagas es una de las cardiopatías donde los estudios muestran que los pacientes que han ido a implante cardioflador por prevención secundaria, que ya tuvieron un evento, tienen una fracción de eyección promedio más alta que los estudios de isquémicos. Está alrededor de 35-40%. Y en esto pensamos que la resonancia puede ser la respuesta. Utilizamos la resonancia también para la evaluación del paciente que ya tiene arritmia ventricular. No estamos hablando de predicción de si va a tener, estamos hablando del que ya la tiene. Y en nuestros algoritmos, pues obviamente después de la historia clínica, el Holter, el ecocardiograma, la resonancia tiene un papel muy importante, sobre todo en el paciente, y en eso es lo que la indicamos, en el paciente que tiene arritmia ventricular ya, pero que tiene adicionalmente fracción de eyección no explicada por otra causa, en el que tiene arritmia ventricular y síncope que no está explicado del todo y que sospechamos sea arrítmico, en el que tiene además taquicardia ventricular sostenida de origen no explicado tampoco, en el que tiene además arritmia ventricular y antecedente de cardiopatía familiar o antecedente familiar de muerte súbita. Y por supuesto en los pacientes que tienen
algún tipo de enfermedad sistémica, sarcoide, amiloidosis, etcétera, quien cursa con arritmia ventricular. ¿Por qué? Porque lo más probable es que tenga ya afección cardíaca y necesitamos corroborarla. Al final, todo este algoritmo siempre nos llevará a responder si la arritmia ventricular del paciente está en presencia o en ausencia de enfermedad cardiovascular. La presencia de enfermedad cardíaca, como lo vieron, es un signo de mal pronóstico porque hay cicatrices y eso en principio puede ser un signo pronóstico de muerte súbita. Este es un caso, les voy a mostrar dos casos ya para terminar. Este es un caso, por ejemplo, de una de las causas de solicitud más frecuente nuestra a los servicios de imágenes. Este es un paciente de 75 años de edad, en el 2008 consulta por disnea 6 meses de evolución, extrasistolia frecuente recurrente al beta bloqueador, no tiene otros síntomas, el ecocardiograma muestra fracción de eyección del 35%, no tiene lesiones en la coronariografía, la serología de Chagas es normal y tiene un diagnóstico de cardiopatía dilatada en estudio. A nosotros no le envían para definir si se beneficia de cardiodesfibrilador o no. Y en estos casos específicamente siempre tenemos que responder como clínicos y como electrofisiólogos una pregunta, ¿esto se trata de una cardiopatía que no hemos identificado por los medios habituales que produce arritmia como manifestación final de la cardiopatía? ¿O es una extrasistolia ventricular muy frecuente que está dilatando el corazón en la vía contraria, lo cual se llama cardiopatía por extrasistolia ventricular? Obviamente que la resonancia nos ayuda muchísimo. Si yo tengo un paciente de estos y tengo una resonancia que muestra cicatrices por varias cicatrices, una cicatriz de gran extensión, etcétera, pues yo estoy asumiendo que si eso no es reversible, que la causa probable de la extrasistolia sea una cardiopatía y no al revés, que la extrasistolia es la que está dilatando el paciente, ¿no es cierto? De hecho, en este paciente que les muestro, bueno, me están diciendo que acabe. En este paciente se identificó una extrahistolia del músculo papilar, la cual se eliminó, no tenía cicatrices y al final, después de que la carga rítmica pasó de 21% a 1%, la fracción de eyección mejoró al 55%. Esta es la evolución de los ecocardiogramas. Fíjense por qué es importante pedir resonancia. En este caso nos ayudó a decidirnos a entrar a un procedimiento de ablación y consideramos que era reversible el caso. Este es otro caso importante que les llega a cardiólogos y a electrofisiólogos por igual. Este es un paciente de 29 años de edad, asintomático, jugador profesional de fútbol, quien en un examen de manera incidental le encuentran extrasistolia ventricular frecuente en el electrocardiograma. El eco es reportado con normal. Esta es la morfología de la extrasístole que sugería venir del ventrículo izquierdo, de su porción, de su pared inferior. ¿Cuál sería el siguiente paso? Decirle, ¿puede jugar? ¿Qué hacemos? Lo que había que hacer era interrogarlo mejor. Y en el interrogatorio se identifica que el paciente tenía un antecedente de cardiopatía dilatada de origen familiar. El médico que lo interroga y encuentra ese hallazgo que pasó en otras valoraciones desapercibido, pide una resonancia. Y este es el resultado de la resonancia, ¿no es cierto? Tenemos una cicatriz en varios segmentos del ventrículo izquierdo, algunas mesocárdicas, otras de perominio epicárdico, etcétera. Y por supuesto, esto ya nos indica que este es un paciente de alto riesgo para continuar su actividad deportiva y evidentemente en este paciente hay que ahondar estudios, probablemente termine en un cardiodesfibrilador, no sé, etcétera. Y esto ya tiene evidencia clínica, esta es evidencia recientemente publicada. Este es un estudio italiano en el cual se tomaron deportistas a quienes se les encontró estas cicatrices lineales no isquémicas aisladas, ¿no es cierto?, en pacientes que eran deportistas, repito. Estos pacientes fueron seguidos en el tiempo y miren en la curva de Kaplan-Meier cómo la sobrevida libre de muerte súbita o de arritmias colapsantes fue mucho menor en punteado a los que tenían este tipo de hallazgos en la resonancia versus los que no la tenían. Y por supuesto esto tiene implicaciones muy grandes cuando uno decide decirle a este paciente no puede volver a hacer ejercicio de competencia y tiene que ahondar en el flujo de trabajo. El uso final que les quiero mostrar que nosotros tomamos de la resonancia es cuando planeamos hacer procedimientos de ablación, ya lo he mostrado también la charla anterior, y partimos de un concepto también, es la cicatriz que se demuestre probablemente es la que origina la arritmia del paciente.
Antes de la época de los desfibriladores, por el análisis del electrocardiograma, nosotros definíamos a dónde ir, al ventrículo derecho, al izquierdo, al ápice, etcétera, basados en el electro. El problema es que en la era de los cardiofibriladores eso desapareció. Ya no hay electros, hay choques y ya no vemos electrocardiograma, ya perdimos la evaluación previa para planear nuestro procedimiento. Entonces las imágenes a nosotros nos ayudan. Porque si yo veo digamos, un realce tardío en la pared posterolateral del ventrículo izquierdo, allá planeo ir. Y en Chagas, por ejemplo, es muy importante. Yo tengo que saber si voy al ventrículo derecho, al izquierdo, si me voy endocárdico o si me voy epicárdico. Si la cicatriz es intramural, tengo que planear probablemente una tecnología diferente que me ayude a penetrar a esa zona donde está la cicatriz, etc. Y eso es lo que utilizamos. Bueno, estas son imágenes de Chagas, resaltando lo que digo. El tema, este es uno de los casos que mostramos y de nuestra práctica, donde ven el realce tardío en la pared inferolateral. Es una cicatriz transmural y esto es lo que vemos en nuestros sistemas de mapeo tridimensional. En rojo se ve la cicatriz, pudimos delinear los canales internos, etcétera, y hacer la ablación de este paciente. El problema que tenemos hoy en día y que esperamos resolver es que la necesidad de imágenes en estos pacientes que van a ser llevados a ablación es poderlos hacer con un dispositivo previamente implantado. Ya vimos 2 charlas de todo lo que hay que tener en mente cuando vamos a hacer este tipo de estudios en pacientes que han sido implantados previos, pero esperamos pronto tener ya organizada nuestra línea de resonancia en pacientes con dispositivo. Y quiero finalizar pues con este chiste de radiólogo. Muchas gracias.